Hoy por la mañana, el presidente López Obrador respondió, finalmente, ya había hecho un adelanto en el mensaje y en la conferencia de prensa que tuvo en Tabasco por atender la emergencia, ¿no?, regional de las inundaciones. Ya había sacado el tema, pero hoy ya en un foro nacional, un foro de carácter nacional, como lo es la mañanera, la conferencia matutina, respondió a esta crítica de que por qué no este nado sincronizado de todos los medios, pues sí, virtualmente todos los medios de comunicación que están diciendo, López Obrador, ¿por qué? ¿Por qué no felicitas a Joe Biden? ¿Por qué no le besas en el anillo? Si todos los líderes del mundo, si los medios de comunicación, si ya todo el mundo, ¿por qué no? López Obrador, arrodíllate, por favor, inclínate, ¿no? Ves como, me imaginé como el planeta de los simios, ¿no? Donde estaba así, ¿por qué no, López Obrador? Tienes que no reconocerlo, ya hazlo, López Obrador. Obrador respondió esta mañana, vamos a ver exactamente qué dijo y lo comentamos. No solamente comentamos lo que dijo, sino vamos a ver la conveniencia política de realmente felicitar o no a Joe Biden. Eso es lo que dijo López Obrador hoy por la mañana. Déjenme... Sí, es que luego... Es que yo siempre escucho... Bueno, ya estoy muy acostumbrado a escuchar por 2 de velocidad a casi todo. Pero bueno, sé que muchos de ustedes no, y además se escucha medio ridículo, entonces lo dejamos en 1.25. Preguntarle, presidente, sobre el tema de Estados Unidos, esta polémica que ha generado el hecho de que usted no ha reconocido todavía a Joe Biden como presidente electo según las previsiones. Qué bien que me haces la pregunta, sabía que me la iban a hacer ahora. Pues sí. Ya contesté sobre esto. Quiero dejar de manifiesto, quiero informarle al pueblo de México que en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Nosotros no podemos actuar de manera imprudente. Y no solo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior. Y es muy claro el artículo 89 de nuestra Constitución, fracción 10ª. Establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. En esencia, es lo que decía el presidente Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es lo que responde el presidente López Obrador. Siguieron insistiéndole, ¿no? En realidad este segmento podría durar como 8 minutos, ¿no? O 10 minutos nada más viendo lo que dice el presidente López Obrador, porque le siguieron insistiendo. Oiga, sí, o sea, sí entendemos eso, pero ¿por qué no lo felicita ya? Si tal presidente ya lo felicitó, si tal corporación ya lo... ¿Por qué usted no? A ver, ¿no? Otra vez. O sea, llegó al extremo esta conferencia matutina en el que publicaron ahí, ¿no?, en las pantallas. Uy, le dio un madrazo a mi micrófono, espero que no se haya escuchado. Publicaron en las pantallas el artículo 89, fracción 10 constitucional, donde faculta al presidente a dirigir la política exterior bajo los principios que está diciendo el propio presidente. O sea, hasta ese extremo tuvo que llegar a ver, güey, aquí está la Constitución, eso es lo que dicen. No intervención, igualdad jurídica de los estados, no prescripción de la amenaza, abuso de la fuerza, autodeterminación de los pueblos, o sea, todo ahí, no explicadito. Pero esto claramente no será suficiente y habrá muchos, ¿no?, críticos que siguen y seguirán diciendo, ¿no?, que por qué no felicita al presidente. Hay quienes
llegan al extremo ridículo, entre ellos el propio Chumel Torres, ¿no? Y mentes brillantes, ¿no? Como el Krause chiquito, ¿no? El mini Krause, que dicen, oh, solamente los tiranos del mundo, ¿no? No han felicitado todavía a Joe Biden, y entre ellos, ¿no? Está la lista López Obrador. A ver, estás haciendo un criterio extremadamente arbitrario para hacer un conjunto de personas que favorece tu narrativa, ¿no? De tirano, de dictador, de arbitrario, tal. O sea, lo mismo podrías decir los países, ¿no? O los mandatarios de los países que tienen más guerras en el mundo ya felicitaron al presidente, no, al presidente electo Joe Biden. Eso también sería cierto. O sea, tienes ahí a Francia, ¿no? Alemania, Reino Unido, o sea, los países más belicosos del mundo, ahí están, ¿no? Netanyahu ya lo felicitó también. O sea, como estos podemos jugar a muchas cosas, ¿no? Los presidentes que tienen bigote favorecen más o son más proclives a felicitar. O sea, a ver, güey, es totalmente arbitrario, es una ridiculez esto. Ahora, en los méritos del argumento, López Obrador debería felicitar ahorita a Joe Biden. Yo creo que en cualquier condición normal, que no fuera 2020, que no hubiera pandemia, que no hubiera crisis social, crisis económica en los Estados Unidos y en el mundo, que fuera un presidente normal y no fuera Donald Trump, y que fuera no una sucesión presidencial normal, yo diría que sí. O sea, ya para esas fechas ya tendría que haber felicitado no solo López Obrador, sino quien sea. O sea, ya sería un virtual ganador. Digo, y en realidad lo es Joe Biden, pero, no es una situación típica y no es un presidente típico. El presidente hoy día sigue siendo Donald Trump y no ha concedido la elección. Ahora, ya declaró no que va a ir a los tribunales, va a impugnar la elección en los estados claves, particularmente en Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, no creo, Arizona, y bueno, otros recursos legales. Algunos han sido aceptados por cortes locales, algunos han sido rechazados por cortes locales, pero la cuestión sigue, y la cuestión jurídica seguirá probablemente hasta mediados de diciembre, donde se junte, no por fin, la convención, aquellos no delegados, representantes de los estados, y voten. Hasta ese entonces será oficial, ¿no? Ya sea la sucesión presidencial o la continuidad de reelección de Donald Trump, que es mucho más probable una que la otra, eso está clarísimo. Pero, bajo el principio de máxima prudencia, no sé, si fuera lo más probable, diría, pues sí, felicítalo. O sea, es mucho más probable que Joe Biden sea presidente de los Estados Unidos que a que lo sea Trump. Pero es probable, no es una realidad material todavía. Digo, aquí en este espacio hemos sido muy claros en eso. Desde que hicimos la proyección y hicimos nuestra predicción de que era mucho más probable que Joe Biden fuera el presidente, se lo dijimos, pero es probable. O sea, puede cambiar la situación. Y si hay un año en la historia de la humanidad donde todo puede ser, ¿no? Todo puede cambiar y todo puede ser y todo puede no modificarse al último momento y cualquier cosa puede pasar, es 2020, cabrón. O sea, tranquilitos. Entonces, digo, este afán seguirá de la gente que no tiene memoria histórica. O sea, no es como que los países felicitan a un presidente electo y ya. O sea, de ahí no, ya se acaba todo y se acaba la historia, todos somos... No funciona así. Y es más, vamos a ver, nada más para terminar el comentario, un ejemplo de cuando salió mal el adelantarse a una felicitación, y que además países importantes se arrepintieron. Yo no sé si se alcanza a ver, pero esto es una nota de La Jornada del 11 de julio del 2006, perdón. Digo, ¿qué había pasado el 11 de julio de 2006? Había pasado recién la elección de Calderón y López Obrador. Dice, Estados Unidos y España arrepentidos de precipitarse al felicitar a Calderón. La Casa Blanca reconoció ayer que la decisión del presidente George W. Bush de llamar por teléfono al candidato del PAN, Felipe Calderón, para felicitarlo como ganador de las elecciones presidenciales fue producto de una percepción que hubo en ese momento, pero será revisada, según reconoció el vocero Tony Snow en una conferencia de prensa en Washington. Agregó que si más adelante se produce un ajuste en el recuento de votos y resulta ganador López Obrador, el mandatario estadounidense puede reconsiderar su posición.
Por otra parte, en Madrid, una fuente de gobierno español citada por la agencia EFE explicó que la felicitación telefónica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero Calderón, que se produjo el viernes 6, al igual que las llamadas de Bush y los jefes de Estado de Canadá y Colombia, no pretende prejuzgar el resultado final de los comicios. Es decir, se adelantaron también a la felicitación. Esto es normal, esto pasa, esto ocurre. Ahora, claro, es diferente, ¿no? Si eres Alemania, si eres Francia, si eres Reino Unido, pues puedes felicitar a quien sea, ¿no? Y de Estados Unidos, no pasa nada. O sea, México, somos un país de semiperiferia cuya economía depende en casi todo sentido de los Estados Unidos. Entonces, manejar la relación es, o sea, con principios, o sea, con principios, ¿no? Ahí están los principios de política exterior y con cuidado. O sea, no es, no son enchiladas, no es la doctrina, ¿no? Castañeda, que fue un desastre a nivel internacional, que es una doctrina basada en intereses y no en principios. La doctrina Estrada, que es lo que leyó López Obrador, que es lo que ha regido la política exterior históricamente y ha posicionado a México como un país al cual ver y al cual considerar y al cual seguir en la política exterior. México muchos años fue, gracias a la aplicación de esos principios, fue líder regional por ese tipo de cuestiones. Y bueno, o sea, esos éxitos en política exterior han sido gracias a los principios y apegarse a ellos. Salir de ellos y hacerlo demasiado pronto sería, eso sí, tendría repercusiones políticas graves. De nuevo, no, nada más para cerrar, si fuera por probabilidad, yo diría que sí, o sea, López Obrador debería felicitarlo, pero si atendiendo la realidad material de que hay una posibilidad, no probabilidad, posibilidad de que las cortes estadounidenses no tumben cierto número de votos, le dan la razón a Trump, que honestamente lo veo muy, muy poco probable, pero existe. Ahí, bajo el criterio de máxima, ¿no?, precaución en las relaciones internacionales y siguiendo los principios de no intervención y no meterse en las cuestiones internas, pues sí, lo siento. O sea, los medios de comunicación en ningún lado declaran ganadores, ¿no? O son vinculantes sus decisiones jurídicas, ¿no?, de sus decisiones políticas. O sea, las instituciones sí que lo hacen. Entonces, hasta que las instituciones estadounidenses no hagan un fallo definitivo, y esto probablemente se vaya hasta la Suprema Corte, hasta entonces será prudente y será entonces necesario y será correcto felicitar a uno u a otro. Pero bueno, hasta acá dejamos el comentario. No, cuéntenos si están de acuerdo con nuestro comentario o no, o si creen que ya deberíamos estar felicitando, ¿no?, y besando la mano de Joe Biden, ¿no?, y besando los pies y no agachándote para que, pues, ¿no?, para tener su aprobación y todo. O sea, o si lo que está haciendo López Obrador, como a mí, me parece prudente. Bueno, pues muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.